Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía usando las noticias de la actualidad. Y esta semana estamos de aniversario. Se cumple oficialmente un año desde que Javier Milei alcanzó la presidencia de Argentina. Su toma de posesión, su juramento en el cargo, tuvo lugar el 10 de diciembre del año 2023. Y desde entonces Argentina ha cambiado de forma radical, de forma drástica. Ha dejado atrás la miseria, la represión, la desesperanza, la ruina propia del socialismo, del rojerío imperante. Ha abrazado las ideas de la libertad, ha abrazado las ideas del capitalismo, y Argentina ha retomado la senda de la prosperidad y el desarrollo. Hoy vamos a analizar cuáles son esas principales mejoras a lo largo de este último año, pero también los retos, promesas y nuevas medidas que prepara ya el gobierno de Javier Milei para el año 2025 y cuáles pueden ser las consecuencias de esa senda de cambio que ha llevado a cabo el gobierno de Milei. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Diciembre del año 2023. Argentina estaba en una situación absolutamente calamitosa. Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, el primer presidente liberal libertario de la historia, asume el poder en una situación, como digo, catastrófica. Argentina estaba al borde de la hiperinflación, al borde del default, con una crisis económica brutal, con pérdida de poder adquisitivo, con un gasto público desaforado, un agujero fiscal enorme. La situación era realmente mala. Milei llegó al poder con la peor herencia económica posible. Fijaos, empezando por el primer dato, la inflación. La inflación en Argentina en el año 2023, diciembre del año 2023, hace tan solo un año, era del 25% mensual, con una tasa anualizada del 324%. Argentina, tal y como vemos en el siguiente gráfico, fue en el año 2023 el segundo país del mundo con más inflación. Una inflación acumulada en el conjunto del año superior al 200%. Tan solo superado por Zimbabue. Una ruina absoluta, con un ritmo anual de incremento de precios que llegaba, de haberse mantenido esa senda, hasta el 1400%. Argentina iba de cabeza hacia la hiperinflación. La hiperinflación es el peor de los mundos posibles. No os podéis hacer una idea de lo que supone eso a nivel económico, a nivel social, a nivel mental, que te suban los precios día tras día. La incertidumbre, la inseguridad, la pobreza, porque no te alcanza el dinero. El dinero que tienes en la mano, el que ingresas, automáticamente lo tienes que gastar, porque se deprecia absolutamente. No te da para comprar lo más básico. La hiperinflación es, de lejos, el peor de los escenarios. La hiperinflación es lo que condujo a la victoria del nazismo en la Alemania de los años 30, después de una hiperinflación brutal en la República de Weimar, en Alemania, en los años 20. Por lo tanto, no solo es un problema económico, también es un gravísimo problema político y un gravísimo problema social. La hiperinflación, la inflación elevada, o muy elevada como la que sufría Argentina, supone además pérdida de poder adquisitivo. La gente se empobrece a marchas forzadas. Pero es que además Argentina presentaba un colosal déficit público crónico y persistente, que en realidad es la fuente, es el origen de la inflación. Porque Argentina, como ya hemos comentado en algún otro programa, el problema que tenía es que era un Estado insolvente, además gobernado por una banda de irresponsables, además de corruptos, condenados en firme por la justicia argentina, irresponsables y manirrotos, de tal forma que nadie estaba dispuesto a prestarle dinero al Estado argentino, que
Gastaba mucho más de lo que ingresaba. ¿Y cómo cubría la diferencia? Emitiendo deuda, pero como nadie quería comprar esa deuda porque no había garantía ninguna de que le devolvieran el dinero, lo que hacía el gobierno argentino era monetizar deuda, es decir, imprimía billetes para cubrir esa diferencia. Era el Banco Central el que compraba la deuda pública que emitía el Estado argentino, mediante, insisto, la impresión de billetes. Y eso, en un Estado insolvente, acaba depreciando la moneda fiduciaria, en el caso argentino, el peso, que perdía valor de forma drástica y muy rápida. Y por lo tanto, pérdida de valor, subida de precios, empobrecimiento generalizado. Pero es que a ello se le suma una fuerte recesión económica. Es decir, el PIB argentino se estaba contrayendo a finales del año 2023 y el resultado era pobreza. Pobreza de verdad, miseria, graves dificultades para sobrevivir, para llevarse algo a la boca, con una tasa de indigencia brutal. La mitad de la población en Argentina estaba sumida en una situación de graves dificultades económicas. Este era el legado de Milei. Esta fue la herencia que recibió Milei cuando llegó al poder en diciembre del año pasado. Una situación económica y fiscal calamitosa, con un gasto y un déficit descontrolado, con un Estado insolvente y sin credibilidad, con la monetización de deuda por parte del Banco Central, con la devaluación del peso que perdía poder adquisitivo de forma constante y acelerada, al borde de la hiperinflación, con un fuerte intervencionismo, socialismo en todas las etapas, con el Estado controlando al milímetro la vida y la actividad económica de su población, con impuestos no solo elevados, sino directamente confiscatorios, con una situación económica de recesión y de pobreza, y con un estado de absoluto parasitismo, donde buena parte de la población vivía dependiente de las migajas que recibía el Estado vía subvenciones y prestaciones, o jubilaciones de miseria, a cambio, eso sí, de explotar, exprimir a un sector productivo, un sector privado de empresas y trabajadores cada vez más pequeño. Eso era Argentina, la ruina absoluta. Y eso es lo que explica el desastre que ha sufrido Argentina durante los últimos 80 años. Argentina era un país enormemente rico a principios del siglo XX. Y prueba de ello es que los españoles emigrábamos a Argentina para buscar un futuro mejor, para progresar, porque aquí en España nos moríamos de hambre a principios del siglo XX. España era un país enormemente pobre, y ya no digamos con la guerra civil, el estallido de la guerra civil y los años posteriores de la posguerra, que fueron enormemente duros. Emigrábamos a Argentina en busca de un futuro mejor. Ahora son los argentinos, ahora ya menos, gracias a Milei, pero en los últimos años, en las últimas décadas, son los argentinos los que emigraban a España y a Europa y a Estados Unidos, a cualquier país, en lugar o excepto quedarse allí, porque quedarse en Argentina era garantía de sufrir calamidades, de sufrir dificultades, de no tener futuro y no tener esperanza. 80 años de peronismo. Llegó Perón en los años 40 y cambió radicalmente la situación. Argentina, que era un país rico, empezó a convertirse en un país pobre. Perón era un fascista. Fascista es lo mismo que socialista. El fascismo viene del socialismo. Mussolini era socialista. Hitler era socialista. No querían la propiedad privada, controlaban absolutamente la actividad empresarial en sus respectivos países. Nazismo y fascismo es la misma cara a la moneda que el comunismo. Socialismo en vena. Y eso fue lo que llevó Perón, que era un gran admirador de Mussolini, a Argentina en los años 40. Fuerte intervencionismo, gasto público desbocado, parasitismo, el justicialismo, la famosa justicia social, que ni es justa ni es social, que es garantía de pobreza. Y Argentina empezó su particular etapa de declive. Por cierto, la misma etapa de declive que estamos sufriendo en España desde hace ya 20 años, desde que Zapatero llegó al poder en el año 2004. Este país no levanta cabeza. Estamos siguiendo la misma vía que siguió en su día Argentina. España se está argentinizando. Pues bien, todo eso cambió con la llegada de Javier Milei al poder. ¿Y qué hizo Javier Milei?
Javier Milei lo que prometió fue darle un drástico cambio de rumbo a la economía argentina. Se acabó el incremento de gastos, se acabó el déficit fiscal. Vamos a abrazar las ideas de la libertad, del capitalismo, que es lo que hizo Argentina, lo que la hizo rica hace un siglo. Y efectivamente, sacó la motosierra, su famosa motosierra, y lo primero que hizo, puesto que el déficit, el gasto público desbocado, es el origen, es la fuente de la hiperinflación, lo que hizo fue acabar con el déficit. Ese fue su objetivo número 1. Y así lo consiguió. Fijaos en el siguiente gráfico. Cuando llega Milei al poder en diciembre del año 2023, el déficit público, incluyendo intereses, el pago de intereses, era del 4,4% del PIB. En el año 2024, un año después, el Estado argentino registra un superávit fiscal del 0,5% del PIB. Es decir, en tan solo un año, Milei logró un ajuste fiscal de 5 puntos del PIB, al margen del déficit que acumulaba el Banco Central, que era de 2 dígitos. Pero solo en materia del Tesoro, en materia de gasto e ingreso del sector público, del Estado, 5 puntos de ajuste, un ajuste colosal. Pasó de un déficit del 4,4 a un superávit del 0,5 en tan solo un año. Y además frenó en seco la emisión monetaria. Como ya no había déficit, ya no era necesario emitir deuda y por lo tanto tampoco era necesario emitir moneda, imprimir billetes para sufragar el déficit, para sufragar ese agujero fiscal. Y el resultado fue inmediato. De hecho, esta política de austeridad mediante recortes drásticos del gasto público y frenazo en seco de la emisión monetaria se tradujo en 3 mejoras muy sustanciales. La primera, la inflación empezó a caer y empezó a caer con fuerza. Fijaos en el siguiente gráfico. Baja del 25% mensual que registraba en diciembre del año 2023 a menos del 3% mensual. La inflación anual bajó de forma muy, pero que muy sustancial, del 25% mensual a menos del 3% en tan solo un año. Y en el mes de noviembre, el último dato que tenemos oficial, aquí lo veis en el siguiente gráfico, en el mes de noviembre la inflación sigue bajando. Este es el último dato conocido y ya se sitúa en el 2,4% mensual. Estamos hablando de que Argentina, en los próximos meses, podría registrar una tasa de inflación interanual próxima a la de un país rico, un país desarrollado, inferior al 5, al 4, al 3%. Es decir, mantener la inflación estable, bajo control. Lo lógico, lo normal, en un país rico es una inflación del 1, del 2%. Esos son los objetivos que se marcan los bancos centrales de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Banco Central Europeo. Los países ricos son inflaciones bajas. Bueno, Argentina va en camino de lograr ese objetivo y eso es algo muy importante. Así lo explicaba el propio Milei en su discurso con motivo de su primer año en la presidencia. El déficit era el huevo de serpiente de todos nuestros males, ya que sin déficit no hay deuda, ni emisión, ni inflación. Hoy tenemos superávit fiscal sostenido, libre de default, por primera vez en los últimos 123 años. Esto fue gracias a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad y aplicarle un torniquete a la emisión monetaria hasta llevarla a cero. Hace exactamente un año, un degenerado fiscal que no voy a nombrar venía de imprimir 13 puntos del PBI en un año para ganar una elección, sin cuidado de la inflación que iba a generar. Hoy la emisión monetaria es cosa del pasado. La emisión monetaria es cosa del pasado y la inflación, como consecuencia, también se está empezando a controlar. Y eso era la prioridad número 1 del gobierno de Milei, porque la inflación genera pobreza, miseria. Segundo resultado de esta política de austeridad y frenazo en seco de la emisión monetaria. El riesgo país se desploma. El riesgo país es la prima de riesgo, el diferencial del tipo de interés que paga el bono, es decir, la deuda pública estadounidense a 10 años y el bono argentino a 10 años. Pues bien, es un síntoma, es un indicador de solvencia
Si esa prima de riesgo, si ese riesgo país baja, significa que los inversores, el mercado, todos nosotros, empezamos a confiar en ese organismo, en esa gente, en este caso un Estado, a la hora de emitir deuda. Es decir, le otorgamos credibilidad, empieza a tener solvencia y por lo tanto puede empezar a pedir prestado dinero a tipos de interés pues más razonables. Porque hay garantías, el mercado, nosotros empezamos a pensar que hay garantías de que si le prestamos dinero nos lo van a devolver y van a cumplir los compromisos financieros estipulados. Pues bien, esto es lo que empieza a pasar ya también en Argentina. Lo vemos en el siguiente gráfico. Fijaos, los fantasmas de un nuevo default han desaparecido casi por completo. Antes de la llegada de Javier Milei, nadie estaba dispuesto a prestarle dinero al Estado argentino porque no había ninguna garantía de que nos lo devolviera. Y por lo tanto, estaba al borde de la quiebra, de la suspensión de pagos. El mercado pensaba que no tenía ninguna credibilidad, no era un Estado fiable. Y por lo tanto, era un Estado insolvente. No se le podía prestar dinero porque era un riesgo elevadísimo. Sin embargo, ese riesgo país se ha desplomado con la llegada de Javier Milei. El indicador del riesgo país, similar, como digo, al concepto de prima de riesgo que empleamos aquí en Europa, se ha desplomado. El diferencial cae del 20% a finales del año 2023 a cerca del 7%. Y si el Estado se puede endeudar, puede pedir dinero prestado a tipos de interés más bajos, eso también acaba trasladándose al sector privado. Y eso hace que el sector privado también pueda endeudarse. Familias y empresas puedan pedir prestado dinero a los bancos a plazos mucho más largos y a tipos de interés más bajos. Porque al fin y al cabo hay también más confianza en el futuro económico del país. Y los agentes, las familias y las empresas también están dispuestos a pedir prestado dinero porque consideran que las expectativas a corto y medio plazo son mejores. Y por lo tanto, se endeudan para invertir, tanto las empresas como las familias, para comprar una casa, para comprar activos. Vuelve a fluir el crédito privado. Más crédito a plazos más largos y a tipos de interés y por lo tanto costes más bajos. Fijaos en el siguiente gráfico. Esto es en concreto el riesgo país en Hispanoamérica. Pues bien, Argentina ha registrado la mayor caída del riesgo país de todo el continente americano. Ha sido literalmente espectacular. Tercer resultado importante a tener en cuenta. Se cierra la brecha cambiaria. Y esto, por lo tanto, también es importante. La brecha cambiaria se ha hundido del 150% a menos del 3%. Lo vemos en el siguiente gráfico. La brecha cambiaria es la diferencia entre el tipo de cambio oficial entre peso y dólar y el tipo de cambio real en el mercado, pues básicamente se ha hundido, ya no hay diferencia. Eso significa que el peso se ha apreciado con respecto al dólar y se ha estabilizado. Por lo tanto, significa que en muy poco tiempo veremos finalmente el fin del cepo cambiario, es decir, del control de divisas, posiblemente en el año 2025. Milei lo acaba de anunciar en su discurso, que el cepo cambiario, ahora que la moneda está estabilizada, es decir, que ya no hay diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real en el mercado, el cepo cambiario se puede eliminar. Por lo tanto, se va a extinguir el control de divisas en Argentina para comprar y vender libremente dólares sin ningún tipo de problemas. Estos son los tres grandes resultados de la economía argentina en el último año, con austeridad presupuestaria, recorte de gasto público y frenazo en seco de la emisión monetaria. Muy importante todo lo que ha sucedido en esta materia, tanto a nivel fiscal como a nivel monetario, porque se han estabilizado los precios, la inflación empieza a estar controlada, el crédito ha vuelto a fluir y además se va a eliminar
el cepo cambiario. Fundamental los 3 logros. Pero luego, ¿qué tenemos a nivel económico? ¿Cómo marcha la economía argentina? Pues también ha habido mejoras muy sustanciales porque Argentina ya ha salido de la recesión, está saliendo de la crisis. Lo vemos en el siguiente gráfico. El PIB argentino caía un 2,3% trimestral a cierre del año 2023. Ahora, sin embargo, crece más de un 3% trimestral. Es decir, ha registrado una recuperación en forma de V. Cayó fuertemente el PIB durante el primer semestre del año, pero ha sido una caída fuerte, pero muy corta, de tal forma que ya ha empezado a recuperarse y se ha empezado a recuperar con fuerza. Todos los datos que estamos viendo, todos los gráficos que estamos viendo, proceden de un informe que hemos publicado en el Instituto Juan de Mariana en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín sobre el primer año de Milei. Pues bien, este es el resultado y a nivel económico, el crecimiento económico es evidente. Recuperación del PIB en forma de V. Lo vemos también con la producción industrial. En este gráfico lo observamos también. Ahí vemos la producción industrial en Argentina, cómo cae, cómo se desploma de forma muy sustancial. Antes de la llegada de Javier Milei al poder, esa caída continúa durante el primer semestre, durante los primeros meses de Milei en el gobierno, pero era fruto de la herencia que había obtenido del anterior gobierno kirchnerista y empieza a recuperarse y se recupera con muchísima fuerza, como vemos ahí. Tanto es así que la producción industrial ya es un 5% superior a la registrada en diciembre del año 2023. ¿Y qué pasa con el crédito? Con el crédito del sector privado. Pues bien, también ha aumentado de forma muy sustancial. En la actualidad, el crédito, los préstamos a las empresas y las familias, el volumen de préstamos es un 18% superior a finales al volumen registrado a finales del año 2023. Por lo tanto, el crédito, como decía antes, empieza a fluir con fuerza hacia el sector privado y esto es un inequívoco síntoma de confianza en las expectativas económicas. Y es algo muy importante porque más crédito significa que también hay más inversión. Las empresas se endeudan para comprar maquinaria, para mejorar sus procesos productivos, para comprar activos y las familias exactamente igual, para comprar casas, por ejemplo, para comprar coches. Por lo tanto, hay un mayor volumen de inversión y la fuente de la riqueza es la inversión, es el ahorro y la inversión. Eso es lo que lleva a la producción y es lo que genera riqueza. Por lo tanto, ahora mismo Argentina está sembrando las semillas que van a propiciar el crecimiento de la economía argentina en el futuro, a corto y medio plazo. Bueno, y todo esto, que son indicadores macroeconómicos, se traducen en algo, en un dato muy positivo, que es la caída de la pobreza. Lo vemos en el siguiente gráfico. La pobreza en Argentina ha empezado a caer y ha empezado a caer con fuerza. De hecho, las tasas de pobreza en la actualidad son inferiores a las que heredó Milei en diciembre del año 2023. Ahí veis la evolución de la pobreza por trimestres. Tanto la tasa de pobreza como la tasa de indigencia, es decir, situación de grave dificultad económica y situación de miseria, de prácticamente no tener ni para comer. Como comentábamos al principio, a finales del año 2023, casi la mitad de los argentinos, concretamente el 45,2% de los argentinos, estaba en una situación de pobreza y el 14,6% en una situación de indigencia. Pues bien, en la actualidad, según el último dato oficial, la tasa de pobreza es del 44,6%. Sigue siendo muy alta, pero es inferior a la registrada a finales del año 2023. Y la tasa de indigencia es del 11,6%, inferior también a la registrada hace un año. Por lo tanto, el dato, la clave, la pobreza ha bajado, está bajando con fuerza y ya es inferior a la que se registraba bajo el gobierno terrible, desastroso
kirchnerista de Alberto Fernández. Bien, ¿y esto cómo es posible? ¿A qué se debe este fuerte crecimiento económico, esta recuperación tan importante de la economía argentina? Pues es la segunda gran clave de la política de Milei. Por un lado tenemos, como comentábamos antes, superávit fiscal, es decir, recorte de gasto público, austeridad a nivel presupuestario, recorte del Estado, menos Estado, frenazo en seco de la emisión monetaria, por lo tanto, responsabilidad en materia monetaria. Y el tercer gran pilar de la política de Milei es la libertad económica, la eliminación de trabas, de regulación, de legislación absurda, contraproducente, perjudicial para la actividad económica. Fijaos, Milei ha eliminado 800 regulaciones en su primer año en el gobierno. Estamos hablando de que Milei ha eliminado de media 2 regulaciones por día. Y un ejemplo concreto lo tenemos en el mercado del alquiler. Fijaos en el siguiente gráfico. Milei ha eliminado los controles que existían en el mercado del alquiler, los topes de precios y la intervención, el socialismo inmobiliario que existía en Argentina, por el cual el Estado intervenía en los contratos, decía cuál era la duración de los contratos, dificultaba los desahucios en caso de impago. Ha liberalizado el mercado del alquiler, a diferencia de lo que sucede en España, por cierto. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido literalmente espectacular porque la oferta de vivienda en alquiler en Argentina, concretamente en Buenos Aires, que es donde se concentra el grueso de la población argentina, se ha triplicado en pocos meses. La oferta de vivienda en alquiler se ha multiplicado por 3 en tan solo un año. Y como consecuencia, más oferta igual demanda, pues la ley básica de la economía, el precio ha empezado a caer. Los alquileres en Argentina, en términos reales, descontando la inflación, se han hundido más de un 30% en el último año. Fijaos la diferencia con España. En España, el precio del alquiler no deja de subir. ¿Por qué? Porque el gobierno ha intervenido en el mercado del alquiler. La culpa, el origen, el problema es el socialismo inmobiliario. Hay controles de precios. Es imposible desahuciar a un moroso. Si te ocupan la casa, prepárate. Se ha minado la propiedad privada. Se ha atacado a los propietarios. El Estado, la mierda de políticos que tenemos, ha metido sus hocicos, sus pezuñas en el mercado del alquiler. Y como consecuencia, en España tenemos un gravísimo problema con la vivienda y especialmente con el alquiler. ¿Qué ha hecho Argentina? En Argentina tenían la misma situación, la misma. Pero llegó Milei y dijo, se acabó el socialismo inmobiliario. Mercado libre, precios libres, contratos libres y voluntarios. ¿Y qué ha pasado? Ha emergido la oferta de vivienda, se ha disparado la oferta de viviendas en alquiler y el precio ha caído. Importante esto. Es un ejemplo de la liberalización económica que ha registrado Argentina, pero hay más. Fijaos, con todas las regulaciones que se han eliminado en el primer año de gobierno de Milei, Argentina, como vemos en el siguiente gráfico, ha pasado del puesto 145 al puesto 84 en el ranking internacional de libertad económica. Ahí vemos el índice de libertad económica en Argentina, cómo llega Milei y de repente, ¡pum!, al final del grafiquito, cómo sube, se dispara. Argentina era una de las economías más socialistas, más intervenidas del mundo. Puesto 145 al ranking. Ahora, sin embargo, ocupa el puesto 84, fruto de esta eliminación de regulaciones. 800 regulaciones, 2 regulaciones eliminadas al día, 800 en un año. Pero hay más, porque Milei quiere que Argentina sea la economía más libre del mundo, tal y como explica él mismo en su intervención. Hace un año nos encontrábamos entre los peores 35 países del mundo en el ranking de libertad económica. Hoy ya nos encontramos en la mitad superior de la tabla y no vamos a parar hasta convertirnos en el país más libre del mundo. Por eso nuestro objetivo es hacer 3.200 reformas estructurales más antes de terminar nuestro mandato. 3.200 reformas estructurales más. Milei tiene muy claro cuál es el objetivo. Quiere convertir a Argentina
en la economía más libre del planeta. ¿Por qué? Porque sabe que a más libertad económica, más riqueza y más bienestar. Las economías más libres del mundo son las economías más ricas del mundo. Ay, amigos, hay diferencias que son odiosas, hay comparaciones que son odiosas. En España estamos cayendo en libertad económica. En Argentina, la libertad económica se abre paso y cada vez es más sustancial. Y el objetivo de Milei lo tiene muy claro. Máxima libertad económica. Que Argentina sea el país, la economía más libre del planeta. Pero hay más, porque Javier Milei ha presentado una serie de proyectos y de medidas de cara al futuro. En todo caso, antes de comentar las medidas, vamos a hacer o a repasar algunas, a modo de resumen, de los logros y los anuncios que ha hecho Javier Milei durante el primer año de mandato. Y lo vamos a ver con dos vídeos. El primero de ellos, por parte del vocero, portavoz extraordinario, excelente, Manuel Adorni, portavoz del gobierno de Milei. Este es el vídeo resumen. Buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? La Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública. Nos estamos encaminando seriamente hacia la estabilidad definitiva. Nuestra prioridad, por supuesto, es recuperar la actividad económica y liberar las fuerzas productivas de los argentinos. Respecto a la agencia estatal TELAM, se va a avanzar en el cierre de la agencia estatal. Pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos, así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Si cortan la calle, la policía va a actuar. Si rompen las veredas, la policía va a actuar. Si tiran piedras, la policía va a actuar. El que corta no cobra. Esta especie de golpistas de reposera, ¿no? Hablando de cómo frenar el desarrollo de la Argentina, va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado. En otro orden de cosas, ayer se firmó el DNU, llamado para las bases de la reconstrucción de la economía argentina. El gobierno expresa su condena al ataque de la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel. Y las petroleras YPF y Petronas anunciaron el proyecto de inversión más grande de la historia. Listo, ¿no? Muchísimas gracias, chicos. Vaya resumen, extraordinario, Adorni, extraordinario. Vaya vocero, vaya portavoz, diciendo las cosas claras, explicando la situación, los anuncios, no rehuyendo ninguna pregunta por parte de los periodistas. Se le entiende todo, hablando con convicción, con ideas, sin manipulación, sin engaños, sin mentiras. Una vez más, comparen con lo que está pasando en España. Y vaya cambio radical a nivel económico, a nivel de seguridad. Mano dura contra el delincuente, mano dura contra el criminal. Fuera lenguaje inclusivo, fuera ideología de género, fuera wokismo y estupideces varias. Política internacional inteligente, con las democracias, con Occidente, con los valores de esta civilización, apoyando a Israel, aliándose con Estados Unidos, con el bien y combatiendo el mal. Este es el resumen. Ahora veamos el resumen, el vídeo oficial del primer año de Milei por parte del gobierno argentino. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. ¡Viva la libertad, carajo! Yo vengo a cambiar esto en serio. Yo vengo a exterminar la inflación. Se les terminan los curros, se les termina el robo y se les termina la mentira. Acá cambia la doctrina de seguridad. Acá el que las hace las paga. Hoy no hay más piquetes en Argentina. Cada vez que quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo. Me importa 3 carajos.
Hicimos la reforma estructural más grande de la historia. Estamos exportando el modelo de la motosierra y de la desregulación a todo el mundo. Estamos haciendo un mundo más libre. Y si pudimos lograr todo lo que logramos con tanto en contra, imagínense cuánto más podemos lograr con viento a favor. Se vienen tiempos prósperos, se vienen tiempos libres, se vienen tiempos felices. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajos! Envidia sana es lo que tenemos algunos en España. Enhorabuena a Argentina, enhorabuena a Javier Milei por este primer año absolutamente fantástico. Pero fijaos, otro cambio importante en Argentina. Argentina ya no mira al pasado, Argentina está mirando al futuro. Y Milei, en su intervención, en el discurso que ha dado esta semana, en donde ha anunciado pues una serie de medidas, de retos, de objetivos para el próximo año. Se lo ha anunciado al pueblo argentino. Por ejemplo, Milei ha anunciado que va a rebajar los impuestos del Estado en un 90%. Va a eliminar y a rebajar impuestos de forma muy sustancial y va a favorecer la competencia fiscal. Va a crear un auténtico Estado federal con competencia fiscal entre provincias. Las provincias van a tener plena autonomía financiera y plena autonomía impositiva para que compitan entre sí. Eso es lo que deberíamos hacer en España. En España hay un sistema que se llama fuero, los fueros del País Vasco y de Navarra, donde recaudan sus propios impuestos, tienen más competencia, más margen y más capacidad, no solo para recaudar, sino para determinar cuál es el nivel impositivo, y les va maravillosamente bien. No hay que eliminar ese sistema. Lo que hay que hacer es extenderlo a toda España, que haya plena autonomía fiscal, que las comunidades autónomas o a nivel de provincias se compita fiscalmente, que las autonomías con competencias delegadas en determinados servicios públicos como justicia, como sanidad, como educación, tengan los recursos suficientes para poder sufragar todos esos servicios, pero decidiendo libremente cuál es su nivel impositivo, como sucede en Suiza o como sucede en Estados Unidos, un auténtico Estado federal, no lo que tenemos en España, que es una cosa horrorosa, donde las comunidades autónomas gastan, pero no tienen ninguna responsabilidad fiscal, no recaudan, sino que reciben dinero de papá Estado, que en realidad el gobierno central es el que lo decide todo. Pero bueno, volviendo al caso argentino, en algún momento trataremos en profundidad el sistema de financiación autonómico en España y cuáles pueden ser sus problemas y sobre todo sus posibles campos de mejora. Pero en el caso de Argentina, Milei ha dado un paso hacia adelante. Van hacia un Estado federal donde las provincias tengan plena capacidad financiera y plena capacidad fiscal para que compitan entre sí. Que compitan, la competencia sana también a nivel administrativo, y la provincia que lo haga mal o que machaque impuestos a sus ciudadanos y a sus empresas, verán cómo salen, votan con los pies, se van a provincias que las traten mejor. Y eso genera algo maravilloso, que es una competencia dinámica. Parecido, como digo, a lo que sucede en Suiza, donde cada cantón tiene su propio modelo fiscal, sin poner en riesgo ni amenaza de ningún tipo a la nación ni a la unidad nacional. Por lo tanto, ese es un punto muy positivo. También Milei ha anunciado la eliminación del cepo cambiario. También ha anunciado la libre competencia entre monedas. Todos los argentinos podrán utilizar la moneda que quieran en sus transacciones. Cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares o en cualquier otra moneda que considere, exceptuando el pago de impuestos, que por ahora seguirá siendo en pesos. También ha anunciado que va a eliminar las trabas arancelarias en Mercosur, que quiere firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que va a aplicar una motosierra profunda, va a realizar una auditoría inclemente en el sector público para avanzar en la reducción del gasto, aplicando el mayor recorte de la historia de Argentina, el mayor recorte de gasto de la historia argentina, para reducir el peso del Estado sobre la economía, y va a seguir eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo el estamento del Estado que no debería existir. También ha anunciado más medidas de seguridad, mano dura contra la delincuencia, mano dura contra los criminales, penas más altas para los delincuentes reincidentes, y también ha anunciado
un nuevo proyecto de energía nuclear para construir nuevos reactores y aumentar la producción de energía nuclear, fundamental no solo para garantizar una energía estable, barata y limpia, sino para que Argentina pueda convertirse en un gran hub tecnológico de inteligencia artificial. La inteligencia artificial requiere centros de datos, que son centros como si fueran fábricas, que necesitan muchísima energía, consumen mucha energía. Y para eso se necesita energía nuclear, limpia, barata, eficiente. Todo lo diferente a lo que sucede en España, que vamos a cerrar las centrales nucleares. En Argentina van a construir nuevas centrales nucleares. Bueno, estos son los nuevos objetivos, algunas de las nuevas metas que ha anunciado Javier Milei para el año 2025. Sobre la situación de Argentina, los retos, los objetivos, las nuevas medidas que ha anunciado Javier Milei y qué es lo que le depara a los argentinos el futuro, vamos a contar con la opinión de un gran experto y conocedor en la materia. A continuación. Bueno, pues para repasar este primer año de Javier Milei en la presidencia argentina, especialmente en materia de libertad económica, con ese espectacular Ministerio de Desregulación, por el cual se han eliminado 800 regulaciones en un solo año, a 2 regulaciones por día. Y el gobierno de Milei, cuidado, que habla de eliminar otras 3.000, como mínimo, regulaciones en los próximos años. Con ese avance tan sustancial en materia de libertad económica, contamos, como siempre, con los mejores, con un grandísimo experto en esta y otras materias, con Gareth Edwards, profesor y director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. ¿Qué tal, Gareth? ¿Cómo estás? Manuel, qué placer hablar contigo para repasar además el primer año completo ya de Javier Milei, presidente de la Nación, ¿no? Argentina. Cómo pasa el tiempo y anda que no han pasado cosas, la inmensa mayoría de ellas positivas, en Argentina. Gareth, empecemos por el tema de lo que se ha hecho en el primer año. Como comentábamos antes, el gobierno de Milei ha eliminado 800 regulaciones y tengo entendido que ha pasado en el ranking de libertad económica del puesto 145 del mundo, siendo una de las economías más reprimidas del mundo, al puesto 84 del mundo, pero atención, en tan solo un año, según el informe que ha elaborado el Cato Institute. ¿Existe algo parecido en tan poco tiempo a nivel internacional? Me parece que es muy difícil encontrar un ejemplo de un cambio tan radical y tan rápido. Lo decías, Manuel, además, lo sorprendente porque estuvieron los amigos del Cato Institute más temprano en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Hicieron este relevamiento que ni siquiera el propio gobierno de Milei todavía lo había llevado adelante, ese que da prácticamente 2 cambios y 2 desregulaciones por día, da uno como 84, porque esto lo cierran al 7 de diciembre de 2024, pero eso es tomando del 10 de diciembre de 2023, pero tenemos que tener a consideración que el Ministerio de Desregulación y de Transformación del Estado, que le dio a Federico Sturzenegger, quien en su tiempo fuera presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, en julio de este año. Entonces, si nos pusiésemos a buscar en el calendario en qué momento empezó el trabajo fuerte de desregulación, que fue cuando se empezaron a acomodar las variables de la economía que venían más complicadas de parte del kirchnerismo, en realidad gran parte de estos cambios regulatorios son de la mitad de este año en esta parte. Creo que eso lo vuelve mucho más sorprendente. Uno lo ve luego desperdigado en el promedio anual repartido en todo lo que fueron los 365 días de Javier Milei al frente de la presidencia, pero en el fondo la parte fuerte de este trabajo, de esta labor, se hizo en la segunda mitad de 2024. Creo que eso lo hace mucho más valioso y da cuenta además de ese esfuerzo diario de ese Ministerio de Desregulación, Manuel, que incluso parecen querer emular con las diferencias normativas que tiene Estados Unidos, con el DOGE, con la oficina que le van a terminar dando a Elon Musk, el presidente Donald Trump, a partir de enero del año que viene, ¿no? Es espectacular porque efectivamente da la sensación de que Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, se ha inspirado
en el modelo de Milei para desregular. Y de hecho, Milei ha tenido varias reuniones no solo con Trump, sino con Elon Musk, que ahora también es mano derecha de Donald Trump, precisamente en esa oficina de regulatoria que ha anunciado Donald Trump para eliminar gasto público, para achicar el peso del Estado y para eliminar, sobre todo, trabas y regulaciones de todo tipo. Con lo cual, ha servido, el ejemplo de Argentina ha servido de inspiración, está sirviendo de inspiración para el gobierno federal de Estados Unidos con Trump y a la cabeza y con Elon Musk como colaborador. Garrett, ya hemos explicado, comentaba yo antes en la introducción del programa, algunos ejemplos de desregulación Sí. y ponía el ejemplo del mercado del alquiler. Ha sido espectacular lo del mercado del alquiler en Argentina. Se han eliminado controles de precios, se ha garantizado y protegido la propiedad y por lo tanto los contratos libres y voluntarios entre arrendatarios y arrendadores, de tal forma que la oferta de vivienda se ha multiplicado por más de 3, el precio de los alquileres en términos reales se ha desplomado más de un 30%. Todo lo contrario, como bien sabes, que tú además conoces muy bien también España, de lo que está sucediendo aquí. Básicamente se ha eliminado el socialismo inmobiliario. Pero me gustaría aprovechar que estás con nosotros para que nos explicaras otros ejemplos que tú destaques en materia de desregulación, de libertad económica al margen del mercado del alquiler durante este último año. Obvio que el de alquileres, Manuel, ha sido uno de los más importantes y el que quizá la gente ha estado más agradecida en la vida cotidiana, pero ha habido muchos más y hay muchos más programados. Pensemos que se volvió la política de como se lo llamaba en su momento durante Macri, de cielos abiertos, ¿sí? Es decir, de permitir la competencia de distintas aerolíneas al momento de viajar, algo que no se había hecho durante los últimos 4 años, donde se le había vuelto a otorgar el monopolio casi total de las rutas aéreas domésticas a Aerolíneas Argentinas, ¿sí? La aerolínea de bandera o la empresa estatal, como se le llama aquí en la Argentina. Se fomenta ahora la competencia, se permite que entren nuevos jugadores, se ha vuelto esa política e incluso el gobierno va siguiendo de cerca a los nuevos operadores que se van sumando a los fines de que cumplan con aquello que proponen. Es decir, el rol de moderador y de garante y no el rol de aquel que ofrece el servicio ha vuelto a ser parte del Estado argentino. Se permitió la entrada de nuevos jugadores en lo que refiere a temas de proveedores de servicios de Internet. Quizá el ejemplo más rutilante haya sido el de Starlink, de Musk, que se empezó a ofrecer el servicio además a un precio bastante accesible en muchas partes del país donde no había buena conectividad, que esa es en realidad la medida principal de Starlink cuando se adquiere. Se eliminaron los puestos hereditarios en el Estado y en los organismos del Estado a nivel nacional. Esto además fue una demostración por parte del gobierno de Javier Milei de que escuchan a la oposición y que escuchan también a los partidos aliados. Esta había sido una propuesta de legislación del diputado nacional del PRO, Alejandro Bongiovanni. Lo propuso, se empezó a discutir en medios, se empezó a discutir socialmente y el gobierno decidió directamente tomar esa propuesta, convertirlo en normativa sin necesidad de tener que andar por el derrotero del Congreso de la Nación haciendo el camino completo, también en una muestra de que el gobierno va escuchando lo que se va proponiendo, no solamente se queda con las ideas que son propias. Se eliminó el precio mínimo, esto parece un chiste, ¿no? De la yerba mate, quizá uno de los productos más importantes para consumo doméstico dentro de la Argentina, que tenía un precio mínimo. Esto hizo que bajara su costo un 25%, ahí ya una demostración también de cómo no funcionan los precios mínimos. Empieza a eliminar licencias de importación, esto lo va haciendo de una manera ordenada y no lo va haciendo todo absolutamente de una, por la preocupación del impacto que se podría dar en algunos sectores que han estado tan regulados que si se abriera todo de una la esclusa, se podrían perder muchos puestos de trabajo. El gobierno va eliminando ahí uno tras uno, tratando de generar una mayor competencia y además que haya bienes y servicios más baratos dentro de la Argentina. Lo va haciendo, lo tiene programado también para los años subsiguientes. Digamos que ha sido un año de mucha libertad que se va dando en etapas, se van sumando cada vez más ejemplos. Y a mí me parece, esto lo decía un amigo, Marcos Falcone, en X en los últimos días,
un montón de pequeñas regulaciones sumadas las unas sobre las otras termina generando una gran revolución en la desregulación, ¿no? Entonces, el gobierno todos los días hace algo para llegar después a un objetivo final que es más libertad, ¿no? Esto es maravilloso porque estaba comentando a lo largo del programa que hay comparaciones que son odiosas. En España el gobierno nos anuncia semana tras semana una nueva traba, una nueva regulación, una nueva prohibición, una nueva restricción, una nueva intervención. En Argentina es todo lo contrario. Cada día se elimina, se elimina una cosa. Es maravilloso. Has puesto el ejemplo de los cielos abiertos. Creo que también hace poco el gobierno de Milei ha anunciado la liberalización del transporte interurbano, el transporte Sí. urbano, tema de autobuses. No sé si esto también va a tener algún tipo de consecuencia derivada en materia de VTCs, en materia de Uber, Cabify, este tipo de operadores. En todo caso, positivo porque se va aumentando la competencia y cada vez el mercado va ganando terreno al Estado. Garrett, ¿cómo están recibiendo este tipo de medidas a nivel macroeconómico, a nivel de regulatorio, la población argentina? Porque estoy viendo que en las últimas encuestas el apoyo popular, la imagen de popularidad de Javier Milei, lejos de reducirse, está aumentando. Creo que esto ha sido quizá de lo más increíble, Manuel, de parte de Milei en este año, porque si bien los economistas se concentran en los números, se concentran en lo que ha sido la reducción gigantesca de la inflación, el evitar la hiperinflación, el tema del déficit fiscal cero, a mí me parece que desde lo político, y a vos, Manuel, te interesan mucho los temas políticos igual que a mí, es cómo Milei, que parecía ser, iba a ser un gran experto en lo económico y quizá en lo político, por ser una persona nueva, llegada desde fuera de la política, le iba a costar más, terminó demostrando en este primer año un gran manejo de la política y un gran manejo también de su propio carisma, ¿no? Del propio personaje y del propio aura que termina emanando. Milei tiene mejores números de aceptación social que los que tenía incluso cuando ganó la presidencia de la Nación. Es cierto que cuando gana la presidencia lo hace en una suerte de alianza informal con el partido de Mauricio Macri, con propuesta republicana, y entonces muchos dudaban cuántos votos iban a ser propios. Terminó demostrando este año que la gente lo apoya con las verdades duras, porque no ha sido un año fácil, ha habido momentos de recesión. Milei marca que la recesión ya ha quedado atrás, que quedó atrás en la parte más temprana del año, de abril a este momento. Y ahora empieza a anunciar, dice el propio presidente de la Nación, a medida que se continúe por este camino, más buenas noticias. Pensemos que en lo que fue su balance de este año, marcó que de continuar por este camino, en 2025, sí, ya este año que arranca ahora, eliminaría el 90% de los impuestos. Aclaró él, esto significa no eliminar al 90% de los impuestos, es decir, no reducirlos en un 90%, sino que de la maraña impositiva, que son unos 114, 115 impuestos, algunos incluso cuentan más, él eliminaría el 90% de la cantidad de esos impuestos en un intento de simplificar el sistema fiscal argentino para que no haya más impuestos que él dice son kioscos, ¿sí? Son negocios de un montón de personas que se benefician de lo que la gente genera y de lo que la gente produce como riqueza. La gente estaba contenta, me parece, en ese sentido, Manuel. También la gente ha entendido que iba a tocar un momento duro, que iba a haber momentos complicados, a diferencia de lo que suele suceder con los políticos, que mienten y nos dicen va a estar todo bien, ustedes confíen, acá no va a pasar nada, ya llegan los momentos buenos. Ha habido un año muy duro y la gente lo empieza a notar, incluso es cierto, todavía con una inflación que se sostiene. A ver, un 2 y pico por ciento por mes sigue siendo una inflación que en cualquier otro país del mundo sería alta. La gente sabe que los precios todavía no se han reducido, pero la gente sabe que más o menos se mantienen en el supermercado, lo cual ya de por sí es un avance gigante, ¿no? Esto es algo espectacular porque, claro, venía de una situación del 25% mensual de inflación, ha pasado al 2,4% en el último mes. Claro, para nosotros nos parece una inflación superior al 30% interanual una barbaridad. Pero es que, claro, es que Argentina venía de una hiperinflación de más del 300% interanual y que iba camino del 1.400% interanual. Es decir, que los precios básicamente subían todos los días. Es decir, una auténtica locura. Garrett, para el próximo año, en el discurso que ha dado Milei con ocasión de para hacer balance de su primer año de gobierno, ha anunciado muchas cosas. Ha anunciado, por ejemplo, que va a eliminar
otras 3.200 regulaciones, que su objetivo sigue siendo convertir a Argentina en la economía más libre del planeta, que va a poner en marcha un nuevo plan para fomentar, impulsar la energía nuclear mediante la creación de nuevos reactores con el fin de garantizar energía estable, limpia y barata, con el fin de convertir a Argentina en un gran hub tecnológico de inteligencia artificial. De todas estas medidas, que son anuncios, por así decir, grandes, de espectro amplio, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué está preparando el gobierno de Javier Milei para el próximo año? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son las más importantes? Sturzenegger, el ministro de Desregulación, tiene en la oficina, que se ha vuelto algo famoso, Manuel, un cartel bastante simple, de esos que venden en cualquier tienda en España, con los que uno puede escribir una frase, donde va descontando los días que le quedan de facultades delegadas extraordinarias que le dio el Congreso de la Nación con la ley de bases, ¿no? Esos son los días que tiene Sturzenegger para poder seguir desregulando como lo viene haciendo mediante decreto. Todo esto dentro de la Constitución, se lo otorgó el Congreso de la Nación, es una facultad que le corresponde al Poder Ejecutivo en los 200 y poco más días que le quedan por delante. Uno imagina que ahí es donde va a estar la agenda más fuerte, la que no pase por el Congreso de la Nación, como luego lo va a haber una gran agenda de reforma política que ha prometido Milei, que no va por el lado de lo económico, porque obviamente tiene un impacto institucional muy fuerte y eso termina luego redundando en lo económico. Pero para dar algunos ejemplos que me parece que en España pueden calar hondo, acaba de anunciar Sturzenegger que se va a eliminar la necesidad de renovar la licencia de conducir, que ha sido siempre un negocio de impresiones y reimpresiones de los carnets de conducir, sin fecha de vencimiento y además con la posibilidad de hacerlo a distancia, una vez que uno ya ha pasado por el primer proceso, que es el de todos los controles que uno tiene, donde se fijan si uno sabe conducir, se fijan si uno está en condiciones de salud psicotécnicas y demás. Bueno, la idea es no más eso, como también la idea, lo que se llama aquí VTV en la Argentina, que es la verificación técnica vehicular, que ha sido siempre también otro kiosco de distintos negocios conectados con el Estado. La idea es que eso se reduzca en sus costos y se transparente mucho más. Pensemos que este año hubo más ejemplos con respecto a cómo se registran los vehículos automotores en Argentina. Hace muy pocas semanas en la Argentina existe un documento que se llama cédula azul. La cédula azul es el documento por el cual uno autoriza a otra persona a conducir un vehículo que no le pertenece. Es decir, uno tiene una pareja, uno tiene un familiar, le quiere prestar el auto, lo tiene que autorizar para que quede el registro. Todo esto se hacía presencialmente, se tenían que abonar grandes montos, era una credencial que se imprimía en un plástico. Ahora todo eso se hace a través de una app gratis. ¿Sí? Ha aumentado la gran cantidad de registros, que facilita obviamente luego los controles de responsabilidad civil y de responsabilidad penal, pero además gratis para la gente. Entendemos que Sturzenegger hizo un gran trabajo en estos 4 años previos a que llegara Milei a la presidencia, se lo vio en su momento cuando hizo el aporte para la ley de bases, con un gran listado de temas a desregular, Manuel, y va sorprendiendo todos los días con una nueva medida. Me parece que es muy difícil imaginarse con qué cuestión va a terminar saliendo Sturzenegger, porque tiene un listado que es casi inagotable. Digo, la Argentina tiene, probablemente España sea uno de los pocos lugares que le compite con la cantidad de regulaciones absurdas, entonces me parece que nos vamos a ir sorprendiendo todos, ¿no? Día a día. Para poner también encima del tapete una de las cosas que ha anunciado el ministro de Desregulación, maravilloso, espectacular, en los últimos días, es la puesta en marcha de una línea para que la propia población, es tanta la maraña regulatoria y el trabajo que ha hecho el ministro al respecto es espectacular, que ya venía de antes, es un trabajo muy profundo en materia de regulatoria, espectacular. Ya estaba el trabajo hecho durante los últimos 4 años, es lo que ha empezado a poner en marcha ahora, pero ha puesto en marcha ahora una línea para que la propia población, los propios empresarios y particulares, le comuniquen al gobierno: oye, mira, que aquí hay una traba absurda, esto sería también interesante de eliminar. 2 últimas preguntas muy rápidas, Garret, para terminar. Milei tiene muy claro que su objetivo es convertir a Argentina en la economía más libre del mundo. El avance en esta materia ha sido espectacular. ¿Crees que lo conseguirá? Y en caso de que lo consiga, ¿en qué plazo? Porque al fin y al cabo el mandato gubernamental está limitado también a un número de años.
Sí, claro. Yo creo que hay que destacar dos cosas rápidas, ¿no? Y uno es un personaje que no hemos mencionado todavía, que es la ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, que hizo un trabajo impresionante. Yo no sé cómo le llaman en España, nosotros le llamamos piquetes a los cortes de las calles. Y había un promedio contabilizado formalmente de 30 cortes de calles al día que complicaban las arterias principales de las ciudades más grandes del país. Hay cero hoy por hoy cortes de calles, es algo que parecía inimaginable hace mucho tiempo y que parecerá una simpleza, pero las calles son en definitiva las arterias y las venas del cuerpo que es un país para cualquier tipo de movimiento, ya sea para el comercio, ya sea para el esparcimiento, ya sea para la vida en general. Eso me parece que en lo interno se empiezan a ver los resultados y se conecta también con alguno de los anuncios que va haciendo Milei. Yo creo que de lo que dejó en el balance, quizá lo que más haya llamado la atención, que ya estuve en Washington hace muy pocos días y ya lo empezaban a conversar, la posibilidad de que Argentina celebre un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Yo creo que esa puede ser una pauta de cuán cerca o cuán lejos esté de lograr ese cometido en estos 3 años que le quedan por delante. Pensemos luego que tendría la posibilidad constitucional de una reelección. Muchos ya empiezan a hablar de un Milei por un segundo mandato. Pero dentro de este mandato, si bien es cierto que tiene un montón de constreñimientos por la normativa vigente. Pensemos que Argentina forma parte del Mercosur. El Mercosur no permite a los países miembros que celebren tratados de manera independiente, más allá de que Uruguay lo intentó en su momento con China, no prosperó durante el gobierno de la calle Pou. Pero Milei lo dijo en un discurso, al mismo tiempo que en esa semana había asumido como presidente pro tempore del Mercosur. Es decir, en una demostración y lo dijo él, el Mercosur ha generado trabas, ha generado complicaciones. Y eso que fue en la misma semana en la que Ursula von der Leyen bajó a Montevideo, en Uruguay, para avanzar, uno no termina de entender bien de qué manera, en ese tratado, en ese supuesto tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. Yo creo que Milei tiene ahí un plan claro y una idea y va a ir como una topadora tratando de acercarse al objetivo. Luego dependerá también de las cuestiones exógenas, si se lo permiten o no se lo permiten. Pero hay una idea muy, muy clara hacia más libertad, Manuel. Garrett Edwards, profesor, director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad, amigo, mil gracias, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Manuel, el placer es mío. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, donde hemos repasado todo lo que ha avanzado Argentina en el último año y los principales anuncios de cara al próximo. Amigos, hay esperanza. Argentina está saliendo del atolladero. Nosotros, en España, nos estamos metiendo en él. Pero hay solución. Hasta del socialismo se sale. No hay mal que 100 años dure. Así que seguiremos muy de cerca la evolución en Argentina porque desde luego es un ejemplo internacional sobre cómo un país que hasta hace poco era pobre puede volver a ser un país rico y grande de nuevo. Hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos, mil gracias a nuestro patrocinador Primor. Recordaros también que os podéis hacer socios del Club B1 Media para apoyar medios independientes como este, que son incómodos para el poder político. Si te haces socio anual, tienes además un mes gratis. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.